metabolismo de las purinas, sobre todo en las purinas, hay dos tipos de síntesis, la síntesis de nuevo y las reacciones de salvamento. Las reacciones de salvamento, ¿ya? La síntesis de nuevo era la que se originaba a partir de la vía de las pentosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la ribosa origina una ribosa y ese proceso viene de la vía de las pentosas. Que si recuerdan, era una vía metabólica de los carbohidratos. Entonces, la glucosa va a dar origen a la ribosa 5-fosfato por la vía de las pentosas. Y la ribosa 5-fosfato es la que va a formar desde cero va a formar todas las purinas, ¿sí? Entonces finalmente van acoplándose, pero la enzima que no tenemos que olvidar, la enzima de regulación de ese proceso es la fosforibosilpirofosfato, la PRPP sintasa. Fosforibosilpirofosfato sintasa, esa es la enzima que regula. Y luego van a pasar una serie de reacciones hasta formar un precursor, ¿ya? El precursor es el IMP. Entre la síntesis de nuevo se forma a partir de la ribosa 5-fosfato, y de esta va a formarse el inosine monofosfato. Y del inosine monofosfato se van a formar tanto el AMP como el GMP. Y ese es el resumen. Y la enzima encargada del proceso es la PRP sintasa. Es la enzima reguladora del proceso de síntesis de la fosforibosilpirofosfato sintasa. Entonces, como les decía, el IMP, como vemos en este cuadro, el IMP es el que va a dar origen, el IMP, el inosine monofosfato, va a dar origen tanto al AMP, adenosine monofosfato, como al GMP, al adenosine monofosfato. Se convierte en adenina y en un nucleócido monofosfato, adenina y guanina monofosfato. Luego habíamos hablado que existen algunos fármacos que pueden bloquear, porque en este proceso de síntesis siempre se requiere también de la vitamina B9, que es el ácido fólico o ácido fólico. Entonces, cuando queremos evitar el proceso de multiplicación celular, entonces se utilizan fármacos antiácido fólico, ¿no es cierto? Y esos fármacos antifolato que se denominan son utilizados sobre todo en la quimioterapia del cáncer. En el cáncer sabemos que existe una proliferación celular y esa proliferación celular viene de la mano de la replicación del DNA. Se va multiplicando el DNA y para que se multiplique el DNA necesitamos esta vitamina. Por eso en las mujeres que están planificando tener un bebé, siempre por antelación tienen que ir consumiendo ácido fólico, ¿no es cierto? Eso forma parte de sus reservas para que se pueda sintetizar adecuadamente los ácidos nucleicos de su bebé y no tenga algún tipo de mutación. Si tiene deficiencia de vitamina B9, ¿qué daba? ¿Se acuerdan? Deficiencia de vitamina B9 en una mujer que está embarazada y que no consumió vitamina B9. ¿Tubo neural? Malformación del tubo neural. Malformaciones del tubo neural. Su espina bífida, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el ácido fólico. Y en este caso es usado ese proceso
para la quimioterapia del cáncer. Pero como les decía, en la quimioterapia no solo afectan directamente a las células malas, también afecta a las células buenas. Y por lo tanto, por eso el paciente pues va disminuyendo sus defensas y es propenso a tener algún tipo de infecciones durante el proceso de la quimioterapia. Luego habíamos hablado del segundo proceso de la síntesis, que son las reacciones de salvamento, ¿no es cierto? En las reacciones de salvamento, entonces, estas recuperan bases nitrogenadas producto de la degradación o reciclan más o menos las bases nitrogenadas. Entonces tenemos tres reacciones de salvamento. La primera, que va de la adenina va a formar AMP. La segunda, de la hipoxantina va a formar IMP, y sabemos que este IMP va a formar tanto AMP como GMP. Y la tercera, que es de la guanina, que va a formar GNP. Esas son las tres reacciones de salvamento. Esas tres reacciones van a tener dos enzimas específicas. La primera es la APG RTasa. Es la adenosina fosfo APG. Es la adenina fosforibosil transferasa, ¿ya? Y las otras dependen tanto de la hipoxantina como la guanina, es de hipoxantina, guanosil, fosforibosil transferasa. Estas dos van a utilizar la misma enzima, y la primera solamente va a usar la adenosina, la PRTA. ¿Sí? Entonces, estas reacciones de salvamento, ¿en qué consisten? En producir, reciclar las bases nitrogenadas y convertirlas en nucleósidos monofosfatados, ¿sí? En mononucleótidos. ¿Dónde ocurre esto? Sobre todo en el hígado. El hígado es el proceso, es el lugar o el órgano donde se va a producir estas reacciones de salvamento, estas tres. Y tanto el cerebro como el eritrocito pueden también utilizar purinas exógenas, ¿no? Dentro de las purinas exógenas habíamos dicho que están la teína, la cafeína y la teobromina, ¿no es cierto? Que son las que comemos con los alimentos, sobre todo. ¿Las tres se producen en el hígado? Sí. Gracias. Ahora, el proceso de regulación de este mecanismo de síntesis es sobre todo utilizando un proceso de retroalimentación negativa. ¿Qué significa retroalimentación negativa? Es cuando los productos, que en este caso el AMP y el GNP, inhiben a la enzima, a la fosforibosil pirofosfato sintasa, para que ya no se produzca más el producto. Entonces, cuando solamente necesitamos 10, por ejemplo, ¿no? Necesitamos 10 monofosfatos y ya se producen los 10, estos inhiben por retroalimentación negativa la enzima y ya no se sintetiza el AMP, ¿cierto? Entonces, tanto el AMP como el GNP y el ADP y el GDP son los que inhiben por retroalimentación negativa. La primera enzima es la fosforibosil pirofosfato sintasa, y la otra es la que no es tan importante, que es la fosforibosil pirofosfato glutamil amidotransferasa. ¿Sí? Pero sobre todo la más importante es esta, que es inhibida por los dos productos. Entonces, lo que tiene que haber de regulación es que hay una retroalimentación negativa. ¿Sí? Los productos inhiben a la enzima reguladora. Ahora también el IMP, que es el eslabón para formar tanto el AMP como el GNP, ese también puede ser inhibido por el mismo AMP y por el mismo GNP, igual por retroalimentación negativa. ¿Sí?
Entonces, tanto estos productos monofosfatados pueden inhibir. Y se ha visto que el ATP y el GTP, fíjense que pueden más bien estimular el proceso de síntesis. Entonces, ese es el proceso de regulación, ¿ya? Inhibición por los productos o estimulación por los nucleótidos trifosfatados. Ahora vamos a ver la biosíntesis de las pirimidines, que no es tan relevante como el de las purinas, pero también tiene su síntesis de novo. Ya no tiene las dos como las purinas, esta tiene una síntesis de novo nada más. Los aminoácidos que van a formar parte de las pirimidinas están el aspartato, el ácido aspartico, están la glutamina y el bicarbonato, ¿sí? Solo son dos aminoácidos, aspartato, glutamina y bicarbonato. En las pirimidinas, en las purinas, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? El aspartato, la glicina, bicarbonato, ácido fólico y glutamina. Sí, el aspartato, la glicina, la glutamina. Esos eran los tres aminoácidos de las purinas. En cambio, las pirimidinas solo son dos. Están el aspartato y la glutamina. ¿Sí? Solo son dos. Las purinas van a requerir tres aminoácidos y las pirimidinas son dos, glutamina y aspartato. Ambas van a requerir ácido fólico, ambas. Claro que en mayor proporción van a utilizar ácido fólico las purinas, pero también las pirimidinas lo usan en el último proceso de síntesis, fíjense. Y también ambas van a utilizar bicarbonato, que es la fuente de CO2, ¿ya? Pero esos son los aminoácidos que forman parte de esas bases nitrogenadas. El proceso de regulación, de igual forma, va a ser por retroalimentación negativa. Aquí podemos observar que hay un proceso de interacción entre... no hemos visto, ¿no? Esta parte. Aquí nos hemos saltado. Así como en el ciclo de la urea, para que comience la síntesis de las pirimidinas, vamos a requerir el CO2 y la glutamina para comenzar el proceso, y donde se forma un compuesto intermediario que es el carbamoil fosfato. ¿Se acuerdan? El carbamoil fosfato era también el compuesto importante para la síntesis de la urea. De igual forma, se forma el carbamoil fosfato y va pasando por una serie de reacciones donde su compuesto precursor, en este caso, es el OMP, ¿ya? Entonces, en este caso, en la síntesis de novo, va a partir de la glutamina y del CO2. Esa glutamina y CO2 va formando el carbamoil fosfato, y por una serie de reacciones va a formar el OMP. Aquí era el IMP, aquí es el OMP. Ese OMP viene del ácido orótico, que se llama orotidin monofosfato, ¿ya? Es el orotidin monofosfato. Y a partir de este OMP, que es el producto más importante, se va a formar el UMP, que va a dar origen al resto de pirimidinas, ¿ya? De este se va a formar el UMP, que es el que va a dar origen al resto de las pirimidinas, tanto la citilina como la timidina. Ahora sí podemos pasar. Entonces, tanto el nucleótido de purinas como pirimidinas
tienen un proceso de interacción en este punto. Nosotros vemos que en los nucleótidos de purina se forma el fosfoliposilpirofosfato, ¿no es cierto? Que es un compuesto intermediario en su síntesis. Y este fosfoliposilpirofosfato puede estimular a la síntesis de las pirimidinas. En otras palabras, las purinas, o los compuestos intermediarios de la síntesis de purinas, pueden estimular a su vez la síntesis de pirimidinas para que ambas vayan de la mano, ¿no es cierto? Y ya, ¿por qué? Porque en los ácidos nucleicos requerimos tanto purinas como pirimidinas. Entonces, las purinas como tales estimulan la síntesis de las pirimidinas, estimulando la unión de la glutamina con el CO2 y activando el proceso de síntesis de la formación del ácido urótico para formar el resto de pirimidinas o de nucleósidos monofosfatados. En este caso se activan hasta los nucleósidos trifosfatados y estos, igual por regulación negativa, van a inhibir el proceso de síntesis. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión de este cuadrito? Que las purinas, o el producto intermediario de las purinas, estimula a la síntesis de las pirimidinas, ¿ya? Ese es el propósito de las purinas también. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo se sintetizan. Fíjense que en la parte de las purinas se forma un compuesto importante que es el IMP, inosil monofosfato. Y del IMP se forma el adenil monofosfato y el guanil monofosfato. A partir de estas se pueden fosforilar y pueden convertirse en nucleósidos desoxi. Los desoxinucleósidos, que son con desoxirribosa, van a formar parte, fíjense, del DNA. En cambio, los que tienen ribosa, van a formar parte del RNA. ¿Ya? Ese es el proceso. El adenosil monofosfato puede formar ADP, ATP, y estos a su vez forman la forma desoxi. En el metabolismo de las pirimidinas, el compuesto precursor, aquí vendría a ser el OMP, ¿no es cierto? Aquí el OMP, que va a dar origen al UMP, que también es importante en este proceso de síntesis, y a partir del UMP se forman los frenos, ¿no? UDP y UTP. Del UDP se van a formar las formas desoxi de los nucleósidos de timina para formar el DNA, y del UTP es la que va a dar origen a la formación tanto de los CTPs como de las formas desoxi de los CTPs. Igual que van a intervenir tanto en el DNA como en el RNA. Entonces, no quiero que me memoricen paso por paso, pero sí los precursores, ¿no es cierto? El IMP en las purinas y el OMP en las pirimidinas. Ahora vamos a hablar del catabolismo. El catabolismo es el proceso de degradación tanto de las purinas como de las pirimidinas. El más importante es de las purinas, que ven en la primera parte. Las purinas, tanto la adenosina, ¿qué era la adenosina? No es lo mismo que la adenina, ¿no es cierto? ¿Qué es la adenosina? Es un nucleósido, está formado por adenina más su azúcar, que es la ribosa. Entonces, esta adenosina es la que va a convertirse en inosina, y esta va a dar lugar a la hipoxantina. Entonces, como producto intermediario es importante recordar a la hipoxantina. La hipoxantina va a dar origen a la xantina, y la xantina es la que va a dar origen al ácido úrico. Aquí es importante que recuerden esta enzima, que creo que no se ve bien, que es la xantina oxidasa. La xantina oxidasa es la que va a transformar la xantina en ácido úrico. La xantina es un producto de degradación de ambos, tanto de la adenosina como de la guanosina. Fíjense, la adenosina y la guanosina se degradan a
santina. Y la santina es la que va a formar el ácido úrico. ¿Por qué es importante esta reacción? Porque cuando tenemos un proceso de gota, por ejemplo, una hiperuricemia, aumento de ácido úrico, para evitar esa artritis por aumento de ácido úrico, hay fármacos que inhiben a la santina oxidasa. Dentro de estos fármacos está, por ejemplo, el alopurinol. El alopurinol, entonces, inhibe a la santina oxidasa y por lo tanto inhibe la síntesis de ácido úrico y va a mejorar el cuadro clínico del paciente que tiene gota. Esa es la importancia del catabolismo. Entonces, en resumen, las purinas ¿a qué dan origen? Al ácido úrico, que puede ser inhibido por la santina oxidasa, por el alopurinol más bien, ¿no? Inhibir a la enzima que promueve la síntesis del ácido úrico. En el caso de las pirimidinas, que está este otro lado, los productos de degradación de las pirimidinas van a dar lugar a dos compuestos. Por un lado, la beta-alanina. La beta-alanina se diferencia de la alanina normal porque la alanina normal es alfa, es decir, que su grupo amino y su grupo carboxilo van a salir del carbono alfa. En cambio, la beta, del grupo del carbono beta, del tercer carbono, va a salir el grupo amino nada más, ¿ya? Solamente difiere en esa proporción. La beta-alanina es un aminoácido, pero de la clase beta, que es producto de la degradación de las pirimidinas, y el ácido aminobutirato. El ácido aminobutirato, que es el otro producto de degradación, que en realidad vendría a ser un compuesto que va a tener su grupo carboxilo, su grupo amino, va a ser casi similar a un ácido graso, ¿no es cierto? Que son productos de degradación, que no tienen mucha relevancia porque tampoco pueden dar origen a patologías, ¿sí? El único que tiene más relevancia y el que siempre se les consulta o se les pregunta es el ácido úrico, que viene de las purinas. Entonces ahora vamos a hablar de las patologías. En cuanto al ácido úrico, tenemos dos patologías importantes, que son la gota y el síndrome de Lesch-Nyhan. La gota es una enfermedad donde existe una hiperuricemia, un aumento en la producción del ácido úrico. Esta puede ser adquirida o puede ser genética. ¿Cuándo es adquirida? Cuando el paciente consume mucha cantidad de purinas, es decir, mucha carne, mucho huevo, muchas proteínas que van a promover la síntesis de ácido úrico. Por otro lado, también es más predisponente el género masculino que el género femenino en tener gota. Por eso la llamaban enfermedad de los reyes, ¿no es cierto? Porque los reyes eran los que comían bien y bebían también bebidas alcohólicas. Eso también predispone al aumento del ácido úrico. Dentro de los defectos genéticos puede estar un defecto que es la deficiencia de la fosforibosilpirofosfato sintasa. Fosforibosilpirofosfato sintasa. Este compuesto va a promover también un acúmulo de las purinas. ¿Por qué? ¿En qué intervenía la fosforibosilpirofosfato sintasa? En la síntesis de novo, ¿no es cierto? Aquí en la síntesis de novo, en este proceso de síntesis. Pero cuando este está deficiente, no se va a sintetizar los ácidos nucleicos, pero lo que sí, las reacciones de salvamento van a estar en mayor proporción, más aumentadas. Entonces, eso va a llevar a que se sintetice en mayor proporción de adenosina y de AMP y de GMP. Y eso va a promover, como va a haber mucho AMP y GMP,
va a promover que haya mayor cantidad de ácido úrico. ¿Sí? Entonces, por eso la gota se promueve el AMP y el GMP, la síntesis de urinas. El tratamiento, como ya les he dicho, es la inhibición de la enzima xantinoxidasa por el allopurinol, que va a evitar, la síntesis de ácido úrico y va a evitar la artritis que le da a estos pacientes. Luego, el síndrome de Lesch-Nyhan es una patología ya genética, donde van a tener una deficiencia de la hipoxantin guanosin fosforibosil transferasa. Van a tener deficiencia de esta enzima, HG-peroteasa. Esta HG-peroteasa es esta, ¿no es cierto? Es la que promueve la síntesis del IMP y del GMP. Por lo tanto, va a haber un aumento de guanina y de hipoxantina, y esto va a hacer que se degrade en ácido úrico. No se sabe bien el mecanismo por qué los pacientes con esta patología, o los bebés, los niños con esta enfermedad genética, hacen un síndrome de automutilación, es decir, que ellos mismos se pueden dañar, lesionar a sí mismos, ¿no? Entonces, es una patología rara que vamos a tener deficiencia de esa enzima. Ahora puede asociarse también otro tipo de enfermedades, como la glucogenosis de la enfermedad de von Gerke. ¿Qué es la glucogenosis? ¿Qué es glucogenosis? El metabolismo de la glucosa, de los carbohidratos. Es enfermedad por acúmulo de glucógeno, ¿ya? Esa es la glucogenosis. En la enfermedad de von Gerke hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Si recordamos, esta enzima es la que promueve la desfosforilación de la glucosa. Hemos dicho cuando se queda la glucosa dentro de las células, cuando está fosforilada. Y esta enzima la desfosforila, es decir, hace que la glucosa salga de la célula a la circulación y pueda ir a otros tejidos. Entonces, cuando no existe esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa se queda dentro de las células y ya no puede salir a la sangre. Eso va a promover que exista un aumento de la vía de las pentosas, es decir, que haya más transformación de glucosa en ribosa, y por lo tanto haya un aumento del precursor, que es el fosforibosilpirofosfato. Entonces, también en esta patología se asocia con un proceso de alteración en el metabolismo de los nucleótidos, ¿cierto? Va a haber una acidosis láctica, y esa acidosis, este proceso de acidosis puede llevar a una inhibición de la eliminación del ácido úrico. Es por eso que los pacientes con gota, por ejemplo, no pueden tomar aspirina. La aspirina es un medicamento ácido que evita la eliminación del ácido úrico. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Que elimine ácido úrico, ¿no es cierto? Porque eso le está haciendo daño. Entonces, los pacientes con esta patología, con gota, no deben tomar aspirina, porque eso va a evitar su eliminación de ácido úrico. Y por este mecanismo, ¿no? Porque la acidosis láctica que va a ocasionarse, o la acidosis metabólica, va a causar una alteración a nivel renal, y por lo tanto va a evitar la eliminación del ácido úrico. Otra patología menos frecuente es la hipoglucemia, es decir, una disminución del ácido úrico en sangre. Esta se da por un aumento en la eliminación de xantinas y de hipoxantinas, que son los precursores del ácido úrico, y hay una deficiencia en las xantinoxidasa, ¿sí? Que es raro, es una patología muy rara que cursa con hipoglucemia.
Otras patologías menos frecuentes son la deficiencia de la adenosina desaminasa, que va a causar un proceso de inmunodeficiencia tanto en linfocitos T como en linfocitos B. También podemos encontrar la actividad deficiente de la nucleósido purina fosforilasa, donde también se alteran los linfocitos T, sobre todo, ¿no? Pero los B no van a alterarse. Y ¿por qué hay esa deficiencia inmune? Porque va a haber una acumulación de los nucleótidos trifosfatados, los desoxinucleótidos trifosfatados. Y estos van a aportar a los precursores del DNA y la célula entonces no va a poder replicarse adecuadamente, el DNA no se va a poder replicar y por eso se produce el proceso de inmunodeficiencia, ¿no? Por deficiencia de nucleósidos trifosfatados. Y estas son ya menos frecuentes en el metabolismo de las pirimidinas, las acidurias oróticas. ¿Se acuerdan del OMG? Es el que da origen a los nucleótidos de pirimidinas. Pues puede haber una aciduria orótica tipo 1 o tipo 2, donde hay diferentes deficiencias enzimáticas, y incluso podemos observar la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, que es la que va también a ayudar al metabolismo de la urea, que puede incrementar la eliminación del ácido urótico y producir también patología, ¿cierto? Entonces, estas ya son menos frecuentes, son para que las conozcan. Entonces vamos a ver un videito de un caso clínico para que se les explique un poco. Enigmas médicos. Sam Longshi y Alicia Weinman, oriundos del este de Idaho, llevaban 2 años de noviazgo, pero en el otoño de 2003 su relación fue sacudida por una noticia inesperada. Tuve un atraso. Empecé a preocuparme un poco. Me dijo que le parecía que estaba embarazada. Me hicieron una prueba y me dijeron que sí. Me emocioné y Sam nos entusiasmó mucho. Cuando me repuse de la sorpresa, pensé que pasaría de ser un adolescente a ser un adulto en un par de meses. Su actitud cambió rotundamente. Consiguió trabajo, un apartamento, cuidó a su familia. Al mes nos casamos y Sam se organizó, consiguió trabajo, tuvimos que crecer muy rápido. El 26 de julio de 2004 dan la bienvenida a un bebé aparentemente sano a quien llaman Tristan Samuel Durshi. Y pesó 2 kilos 900 y midió 48 centímetros. Recuerdo revisarle todo el cuerpo